Hoy voy a hablarles del mensaje de la justificación por la fe a la luz del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de justificación por la fe, estamos hablando del mensaje que tiene el cristianismo para compartir con el mundo. Los reformadores enseñaron que la justificación por la fe demuestra si una iglesia está de pie o está caída. Es el artículo que demuestra si una iglesia está de pie o está caída. También enseñaron que el mensaje de la justificación por la fe es la columna vertebral del mensaje cristiano. Es el corazón de la iglesia. Sin justificación por la fe, la iglesia ha perdido su razón de ser. Además de esto, antes de que venga el día final, la justificación por la fe es el mensaje que se debe dar a conocer de un extremo de la tierra hacia el otro extremo. La gente necesita conocer la gloria de Dios en el mensaje de la justificación por la fe. El libro de Mateo 24, 14 es bien claro, donde dice, y será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. Es el evangelio el que tiene que ser predicado en todo el globo terráqueo para que venga el fin. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede venir y no puede castigar a las personas sin que antes su mensaje haya sido revelado. El libro de Amós 3:7 dice lo siguiente: no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Para hablar del día final tenemos que hablar del evangelio como el escatón, es decir, que el evangelio debe desplegarse de una manera breve sobre la tierra, de forma que todas las personas oigan el mensaje de la justificación por la fe. No obstante, es triste saber de que no está siendo un fuerte pregón. El mensaje de la justificación por la fe en la justicia de Cristo no se está dando a conocer. Cuando uno pone justificación por la fe en YouTube, te vas a sorprender. Los mensajes de justificación por la fe que están en YouTube es de 3 a 4 años atrás. Nadie está predicando en este momento la justificación por la fe. Pero si usted pone COVID-19 o coronavirus, usted va a encontrar que miles de personas están haciendo videos con respecto al COVID-19, con respecto al coronavirus. Pero no estamos predicando la justificación por la fe. Si usted pone rapto, miles de cristianos están hablando del rapto, miles de cristianos están hablando de un nuevo orden mundial. Pero ¿qué pasa con el mensaje de la justificación por la fe? Dios no puede venir si el mensaje de la justificación no es predicado, no se convierte en un fuerte pregón. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, a todo pueblo, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y la de gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es el evangelio eterno el que debe ser predicado en todo el mundo. Sin embargo, actualmente el evangelio no se está predicando a todo el mundo. La iglesia está enseñando otro tipo de cosas. Está más metida en profecías, estamos más metidos en esto del COVID-19, en la teoría de la conspiración, en el nuevo orden mundial. Pero ¿cuándo le vamos a dar el sonido certero al evangelio? ¿Cuándo vamos a poner a la palestra el mensaje de la justificación por la fe? ¿Cuándo el mensaje de la justificación va a predicarse con fuerza por las redes sociales, por la radio, por la televisión? ¿Cuándo el mensaje de la justificación por la fe va a preparar el camino del Señor? Entonces, y estamos hablando del fin. No podemos hablar del fin si el evangelio no inunda el planeta Tierra. No podemos hablar de la venida de Jesús si la gloria de Dios no inunda los países. No podemos hablar de la venida del Señor si nosotros no estamos predicando las buenas nuevas de salvación. La iglesia fue dejada para predicar el evangelio. Recuerden que los reformadores decían que esto demuestra si una iglesia está de pie o está caída. Si se perdiera, decía Lutero, alguna vez el mensaje de la justificación por la fe, se habrá perdido toda verdadera doctrina cristiana y se adoptará un sistema falso de enseñanzas. Por eso que quiero aprovechar este momento para hablar de justificación por la fe a la luz del Antiguo Testamento.
quienes primera vez escucharon el mensaje de la justificación por la fe de los labios de Dios fue Adán y Eva, esta pareja a quien Dios había creado. ¿Cuándo escucharon? Por supuesto, después del pecado, no antes. Porque si no hay pecado, no hay necesidad de que se les predique el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe es para los pecadores. La Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios le había dicho a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido, en Génesis 2:17. Ellos comieron, desobedecieron. Y la Biblia dice que si ellos comían del fruto prohibido, iban a morir. Entonces Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, ellos tenían que enfrentarse al juicio divino. Y el juicio divino tiene esa ley que decía que no comas del fruto prohibido. Ellos se habían hecho merecedores de la condena eterna, de la muerte eterna. No solo Adán, sino toda su posteridad, es decir, toda la raza humana, porque nosotros estábamos en Adán. La Biblia es clara en Romanos 5:16, dice que por un juicio vino la condenación a todos los hombres. Es decir, por el pecado de Adán, todos los hombres estamos condenados. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante. Al caer él, nosotros también caímos. En Adán estamos condenados porque él era la cabeza federal de la humanidad y estábamos en Adán y ahora estamos condenados. Éramos merecedores del juicio divino. La ira de Dios debía caer sobre nosotros, sobre toda la raza humana que estaba en Adán. Entonces, Adán, miren, interesante es esto, Adán fabrica un sistema de salvación. Adán y Eva inventaron un sistema de salvación que está en Génesis 3:7. Vamos a ver qué sistema de salvación ellos inventaron para tratar de ocultar su pecado o de cubrir su pecado. Miren lo que dice. Entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando pecaron ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Recuerden que antes no tenían ropa. La gloria de Dios estaba sobre ellos, pero cuando pecaron la gloria de Dios se fumó y entonces ellos se vieron que estaban desnudos e hicieron algo de lo que el hombre ha estado haciendo por siglos y que la religión legalista ha implementado entre una de sus grandes enseñanzas, que se llama el legalismo. Ellos, en esa necesidad de cubrir su pecado, cosieron, ¿no?, hojas de higuera y con eso se hicieron delantales, una especie de taparrabo. Con eso querían cubrir su pecado. Pero es fabricación humana. Ellos tejieron eso. Y desde ese tiempo, pues los seres humanos andan tejiendo su propia forma de salvación a través de su obediencia a la ley, a través de estar afiliado a una iglesia, a través de un día de guardar. Los seres humanos están de alguna manera tratando de cubrir su pecado. Piensan que esas cosas le dan seguridad de salvación. ¿Me entiende? Y Adán pensaba que esos delantales le podían dar la seguridad de que están salvos y que están perdonados. No es así. Pero la gente desde la caída de nuestros primeros padres trata de cubrir sus pecados de una u otra forma. Otros bautizándose una y otra vez. Otros dando sus aportes económicos. Es que la justificación por la fe no es un acto que realiza el ser humano. ¿Me entiende? No es fabricación humana. La justificación por la fe es un acto divino, no es humano. Es una acción divina, no es una acción humana. ¿Me entiende? Todos los sistemas falsos enseñan que a Dios tenemos que llegar con algo. A Dios tenemos que llegar por medio de nuestra conducta, de privaciones, de ayunos, de cosas que nosotros hacemos para que nos ganemos el favor de Dios. Eso es la religión falsa, ¿sí? Y el diablo pone ese sistema de salvación que no nos cubre nuestro pecado. La justificación por la fe es un acto divino. Es Dios el que justifica al pecador. Eso dice Romanos 8:3. ¿Quién condenará a los escogidos o a los elegidos? Dios es el que justifica. Cuando hablamos de justificación por la fe, entonces estamos hablando de un acto puramente divino. Y esto lo vamos a ver en Génesis 3:21. Así dice. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En Génesis 3:7, Adán y Eva hicieron delantales de las hojas de higuera. En Génesis 3:21, Dios hace para ellos
túnicas de pieles. Justificación por la fe es la acción divina, es el acto de Dios. Dios es el que justifica. Entonces Dios dice que hace túnicas de pieles, y con esas túnicas que Dios tejió, los vistió. Con eso pudieron cubrir la vergüenza de su desnudez, su pecado. Justificación por la fe es el acto divino de cubrir el pecado del hombre. Y cuando el pecado está cubierto, entonces Dios puede declarar inocente a la persona. En virtud a esa justicia que se pone sobre el hombre, en este caso las pieles de oveja, que solamente era una ilustración del Evangelio, de lo que Jesús iba a hacer años después, o miles de años después, pero era el acto. Cuando Dios veía cubierto a Adán y Eva con la vestidura que le había dado, a Dios no les quedaba otra cosa que declararlos inocentes. Ese día no murió Adán y Eva, mis queridos. Ese día no murió Adán y Eva. Ese día murió un animalito inocente. Es la primera vez que hubo muerte en este mundo. No fue la muerte de Abel. Fue la muerte de un inocente animalito, un cordero, a quien Dios mismo, con el dolor de su corazón, tuvo que degollar y vestir con las pieles de ese animalito a Adán y Eva. A partir de ese momento, en toda la Biblia usted va a registrar, va a ver de que la forma como se acercaban los hombres a Dios era a través de un cordero. Ya en la época de Moisés se establece el santuario terrenal, y el pecador tenía que ir con su cordero, ¿no?, al altar del sacrificio. Previamente imponía sus manos. Los pecados del pecador eran transferidos a ese inocente animalito. El animalito cargaba con la culpa y él se quedaba sin culpa. De esa forma él era perdonado, era justificado. La justificación por la fe, entonces, es el acto divino de perdonarnos a través de un sustituto. Dios en Jesús nos ha perdonado. Dios en Jesús nos declara inocentes. Dios en Jesús nos cuenta como justos. Cuando vino Jesús, los pecados nuestros fueron transferidos a Jesús. Él llevó nuestra culpa para que nosotros llevemos su inocencia. Él llevó nuestra condena para que nosotros llevásemos la justificación. Él fue maldito para que nosotros seamos benditos. Eso es justificación por la fe. Dios, en virtud a la obra de Jesucristo, me declara como si nunca hubiese pecado. ¿No le parece maravilloso? Sí, es maravilloso. Y ese es el mensaje que debe ser predicado al mundo. Antes que venga el día final, antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, antes que las plagas caigan sobre este mundo, Dios tiene que enseñarse su mensaje, el mensaje de esperanza, el mensaje de oportunidad. Y es el mensaje de la justificación por la fe que inundará este planeta Tierra, y la gente tiene que entender, muchas personas aceptarán este mensaje, y entonces la ira de Dios no caerá sobre ellos, porque ya han sido justificados. Sobre ningún justificado caerá la ira de Dios. Los sellados en el libro de Apocalipsis son sellados porque Dios los ha justificado. El sello no es un día, el sello es la salvación que Dios le ha puesto a ellos en virtud del sacrificio de Jesús. Ese es el sello de Dios, es el sello que te da la seguridad de que eres salvo, y que si viene la ira de Dios no va a recaer sobre ti, porque tú ya has sido sellado, limpiado con la sangre de Jesús. Amén.